somos presos de nuestras palabras. No había ni una sola razón para que esto en el 2014 no hubiera salido adelante. Simplemente fue el capricho de no dejar gobernar a los que en ese momento ostentaban esa responsabilidad. Así que no me cuente usted ahora otro tipo de películas, señor Lozano. Las cosas son como son, capricho. Aquí digo que no y ahora pues digo que sí. Porque cuando uno se repasa el expediente ve que los informes son los mismos. De hecho, los técnicos se basan en los informes antiguos. Por lo tanto, no me cuente películas que no nos vamos a creer. Señor Lozano. Muy bien, señor Robles. Tiene la palabra el señor Lozano. Gracias, señora alcaldesa. A ver, esto es una cuestión tan sencilla como que quizá el problema del Partido Popular es que cree que todo el resto de partidos políticos, de grupos políticos que estamos aquí representando a los ciudadanos, somos igual que el Partido Popular. Y mire usted, que no, que el Partido Socialista no es igual que el Partido Popular. O sea, que usted cuando actúa, lo que pasa es que el subconsciente pues le traiciona. Cuando actúa y cuando se niega a algo, usted lo que está diciendo es que quiere atacar al gobierno. Y no, el Partido Socialista cuando tiene un criterio o vota una cosa negativamente es porque genera incertidumbre o duda en un momento concreto, no porque quiera ponerle trabas al equipo de gobierno o al alcalde en ese momento. Y esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que actúa con la responsabilidad necesaria. Y luego, esto es más sencillo que todo, porque al final la política que aplican unas personas y otras es distinta, y la política que aplica el Partido Socialista es, y no nos cuesta ni nos duele decirlo, es la política de las personas, y las cosas cambian, y rectificar también es humano, y cuando un posicionamiento tiene que ser un posicionamiento responsable, pues uno es consecuente con los informes técnicos que se presentan aquí, y no pasa absolutamente nada, aunque el Partido Popular se empeñe, porque parece que a algunos partidos, el caso del Partido Popular, pues cuando entiende que solo hay una verdad y tiene un objeto y una meta concreta, pues se encierra, se tapa, se pone de frente y camina, y no habla ni a un lado, ni mira a un lado ni a otro. Y esa es la política que está demostrando el Partido Popular a lo largo pues, de todos estos años en democracia, ¿no? El de obcecarse con un objetivo y el de no mirar a los lados. Pues mire usted, el Partido Socialista no es así. Nosotros ciertamente somos gente pues, de a pie, gente sencilla, gente humilde, y si hay que rectificar, uno rectifica y además mira más allá de lo que tiene enfrente. Por lo tanto, no entiendo esta idea de que el Partido Popular quiera embrollar con esta cuestión. O sea, ya hemos quedado que es una cosa positiva, que es una cosa que tiene informes técnicos favorables, pues votamos a favor y ya está. Gracias. Tiene la palabra el señor Martínez para cerrar el debate de este punto. Muchas gracias, señora alcaldesa, por alusiones. Pues estoy a contarle al señor Robles. Vamos a ver, efectivamente, las palabras se las lleva el viento, el papel lo aguanta todo. Y claro, no me voy a decir lo que está escrito, porque además lo he dicho en determinadas ocasiones al margen de comisiones de este pleno. Efectivamente, nosotros dijimos en su momento que no lo veíamos claro porque veíamos una clara especulación con los terrenos. Eso lo dijimos y consta perfectamente así en el acta. Pero mire usted, el cambio de posicionamiento ahora no viene por otras circunstancias, sino que ni más ni menos. Yo no sé si ese expediente que ha venido ahora es el mismo que vino cuando estaba usted gobernando, cuando usted, señor alcalde. Lo que sí es cierto que la documentación que obra en mi poder es más abundante que la que en aquella ocasión se nos ofreció. Y entonces aquí cabe preguntarse si es más una negativa al proyecto en sí o a su forma de hacer las cosas, ni más ni menos. Pero efectivamente, en poder de mi grupo, el grupo no adscrito, antes Izquierda Unida, obra ahora más documentación sobre este asunto que en su momento cuando se sometió al dictamen del Pleno. Por tanto, nosotros mantuvimos aquella ocasión una cosa que no habíamos clara, decíamos que veíamos que podía haber una especulación del suelo, y consta así, ya digo, correctamente en el acta, y ahora hemos votado favorablemente porque hemos visto más documentación y además con todos los informes favorables que seguramente también estaban en aquellos momentos, pero no era la misma documentación, no la misma, sino en tal cantidad, en tal abundancia que nos ha llegado ahora. Y por eso es por lo que hemos cambiado del sentido de voto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la resolución de alegaciones?
Se aprueba por unanimidad de todos los presentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es resolución de alegación y aprobación del proyecto de actuación para implantación de actuación de interés público en suelo no urbanizable, consistente en complejo hostelero en el polígono 76, parcelas 78 y 80, instancia de María de las Mercedes Caño Sánchez, en representación de Ermita Madre de Dios S.L. Tiene la palabra la señora secretaria. La Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2018, dictaminó favorablemente la propuesta de alcaldía, cuya parte dispositiva es la siguiente. Inadmitir las alegaciones presentadas por don Francisco Sevilla Rubio, de fecha 27 de abril de 2018, en base a los informes emitidos al respecto por el jefe accidental de Agricultura y el arquitecto jefe de los Servicios Técnicos de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Úbeda. Segundo, aprobación del proyecto de actuación presentado por doña María de las Mercedes Caño Sánchez, en representación de la mercantil Ermita Madre de Dios S.L., para la implantación de una actuación de interés público en suelo no urbanizable, consistente en complejo hostelero en polígono 76, parcelas 78 y 80, condicionado lo establecido en el artículo 120.6c del Plan General de Ordenación Urbana. Tercero, ratificar la declaración de utilidad pública e interés social de la citada actividad llevada a cabo mediante decreto de fecha 26 de marzo de 2018. Cuarto, aplicar una reducción del 5% sobre el importe total de la prestación compensatoria por el especial interés de la actuación para el municipio en virtud de lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la prestación compensatoria para el uso y aprovechamiento de carácter excepcional en suelo no urbanizable. Y quinto, publicación de la resolución emitida por el Ayuntamiento Pleno en el Boletín Oficial de la Provincia y remisión de dicho acuerdo a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Mendieta. Buenas tardes. Claro, es que el punto... Vamos a ver. Intentaré ser lo más claro posible. Si lo que viniera al Pleno es una propuesta de actuación, de rehabilitación de la ermita de Madre de Dios, está claro que todo el mundo estaría de acuerdo. Al menos yo no plantearía las cuestiones que voy a exponer a continuación. Aquí lo que viene es que declaremos de interés social un suelo que es no urbanizable para construir un hotel. Dentro de la zona, dentro de la actuación, se contempla la rehabilitación de la ermita. Bueno, si votamos que sí en el Pleno, tenemos que decir que esa actuación, que es la construcción del complejo hotelero, solo se puede hacer en ese emplazamiento en Úbeda. Es decir, no existe ningún suelo, ningún otro tipo de suelo en Úbeda donde se pueda hacer una actuación similar. Se puede argumentar, supongo que las personas que proponen el proyecto de actuación lo que alegan es que en su deseo está la rehabilitación de la ermita. Rehabilitación de la ermita que, por cierto, y aunque no sea en este momento estrictamente necesario, no viene en el expediente un acuerdo favorable, un visto bueno de la Comisión de Patrimonio, aunque no sea necesario en este momento, pero nos podemos convertir después en la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, después se tenga que conceder licencia de obra para rehabilitar la ermita porque hay un proyecto de actuación aprobado. Es que estamos hablando de un lugar muy sensible. Estamos hablando de un lugar muy sensible. Estamos hablando de un monumento que en su momento, me acuerdo yo, era yo un chiquillo, hasta salió en la prensa a nivel nacional, cuando entonces no salía nada de Úbeda a nivel nacional en la prensa, porque hubo unas demoliciones y demás. Estamos hablando de una zona muy sensible. Pero al margen de estas consideraciones yo veo un problema. Y es que nos encontramos con una zona que se encuentra arriba, Madre de Dios, se pretende dar la autorización no solo a la zona de Madre de Dios y colindantes, sino a 2 parcelas, pero es que abajo hay un sector que se tiene que desarrollar. Para que se pueda construir un complejo hotelero, se supone no, en la práctica debe haber un acceso por una calle. Esa calle pasa por el sector de la alberquilla que no se ha desarrollado.
¿Se cuenta con la autorización de esos propietarios para la construcción de la calle? ¿La construcción de esa calle de acceso que tengan previsto los impulsores del proyecto se va a desarrollar, se va a hacer por donde está el planeamiento de la alberquilla? Las infraestructuras que hacen falta para que el complejo hotelero se ponga en marcha afectan al desarrollo posterior del sector de la alberquilla. Yo no voy a ser concejal de este Ayuntamiento de Úbeda cuando se ponga en marcha el proyecto, pero lo que intento es evitar problemas al Ayuntamiento en el futuro. O sea, que a mí me resulta muy fácil hoy decir, sí, se va a rehabilitar la ermita, voto a favor. Porque mi obligación, además basándome en la experiencia que tengo como concejal, es decir los problemas que pueden surgir y que le van a surgir a la próxima corporación cuando este proyecto, si finalmente se pone en marcha, pues se intente poner realmente en funcionamiento. Y es que la situación es realmente compleja. O sea, ahora mismo, lo más fácil es que en el momento que se presente el proyecto, es que haya un aluvión de alegaciones o posteriormente, cuando se vaya a desarrollar el proyecto de la alberquilla, haya un aluvión de demandas, de problemas, porque evidentemente las personas que quieren sacar adelante este proyecto se beneficiarían de unas infraestructuras que después van a pagar otras personas, los propietarios del sector de la alberquilla. Entonces, esa es una situación real. Otra cosa muy diferente sería si este proyecto de actuación se presentara al lado de la carretera, la red de agua y la red de saneamiento estuvieran construidas. Es diferente, pero es que yo veo muchos problemas, muchos problemas y muchos choques de intereses, mucha confrontación de intereses entre los propietarios de la alberquilla y los impulsores de este proyecto. Después queda también por ver si, como decía con anterioridad, a mí me preocupa mucho cuál sea el resultado de la rehabilitación de la ermita. A mí me preocupa, y desde luego 2 parcelas, parece que es un terreno bastante muy extenso. Por supuesto que se pretenderá hacer más cosas, además de utilizar la ermita como complejo hotelero. Pero vuelvo a repetir, y sin ser reiterativo, creo que el problema de las infraestructuras, en el choque de intereses que haya con las personas que vayan, con los propietarios de la alberquilla, no está resuelto. Y desde luego, una cuestión fundamental, los accesos, como decía antes, los accesos al complejo hotelero, porque habrá que hacer unos accesos. Se supone que los accesos van por cuenta de los promotores. Los accesos, se ha firmado un acuerdo con los propietarios de la alberquilla, cumplen con lo que será el desarrollo futuro de la alberquilla, el desarrollo urbanístico del sector 17. Es que después nos podemos encontrar con una calle de acceso que vaya por un lado y los propietarios no quieran que vaya por ese sitio, que vaya por otro. Entonces, yo creo que hay asuntos, creo que ha de alabar que haya personas que presenten este tipo de iniciativas, pero creo que por darle, en fin, otra vuelta, sobre todo el documento, que yo creo que es fundamental, el documento de aceptación de los propietarios de la alberquilla, de las instalaciones, por dónde van a pasar, las infraestructuras que se tengan que crear. Yo creo que eso es totalmente necesario y no hay que olvidar que los propietarios de la alberquilla después van a tener que afrontar unos costos de urbanización de los que posiblemente se van a beneficiar estas personas. Yo en sí el problema lo veo en cuanto a lo que acabo de decir. O sea, desde el punto de vista técnico, posiblemente, seguro, si viene informado favorablemente, pues no haya problemas, puede haber discrepancias, pero en ese choque de intereses entre los propietarios de la alberquilla y los promotores de esta iniciativa sí creo que puede haber problemas y que
que a algunos concejales le puede doler bastante la cabeza cuando empiece a ponerse en práctica el proyecto. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, en este punto se pretende aprobar dos cosas distintas. Son la resolución de las alegaciones y la aprobación del proyecto de actuación. Bien, en la comisión yo voté favorablemente, voy a mantener el voto. En primer lugar, porque considero que es una inversión que viene para la ciudad y buena es, y además que encima crea puestos de trabajo, por tanto, miel sobre hojuelas, ¿no? El único inconveniente que yo le veía, y que así lo hice saber la comisión y debe constar en acta, es que en el proyecto se pone de manifiesto que el camino de acceso van a utilizar el camino propio del camino municipal, el camino que todos conocemos como de Madre de Dios, de La Calera. Y entonces mi pregunta surgió que a quién va a corresponder el adecentamiento y el mantenimiento de ese camino. Es decir, iluminación, porque habrá que tener iluminación, algún tipo de ornamentación que deberá tenerla, y bueno, y ese mantenimiento de ese acceso, porque ahí van a pasar autobuses, en cierto modo son vehículos pesados y bueno, eso sí que deteriora, ¿no? Por tanto, mi pregunta iba ahí. Después ya en la misma comisión, por parte de los técnicos, se me aclaró que bueno, que esto era el proyecto de actuación, que después en el proyecto de ejecución es cuando va ahí plasmado todos estos acuerdos, ¿no? Estas dudas que me surgían a mí. Por tanto, ya digo que si viene después, lógicamente, como ha dicho el señor Mendieta, seguramente uno de los dos vamos a estar aquí cuando se apruebe esto y ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, que se tenga en cuenta estas cuestiones a la hora de que se redacte o se pretenda aprobar el proyecto de ejecución, que estas cuestiones que pueden suponer un gasto para el ayuntamiento, un gasto en beneficio privado, pues que no se vaya a hacer. Por lo demás, voy a votar para mantener el voto de la comisión favorablemente por las cuestiones estas, que es una inversión que se va a realizar, en cierto modo se van a conservar las ruinas que actualmente quedan en el convento de Madre de Dios y que bueno, que va a crear unos puestos de trabajo que siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Bien, estamos sin duda ante un proyecto, oye, que nos parece bien, el que se pueda rehabilitar una zona y aprovechar para hacer una actividad que sea compatible, pues en principio yo creo que es razonable y es bueno y es de alabar, como ha dicho el señor Mendieta. No quisiera repetir algunos de los argumentos que han dicho aquí por enriquecer más las cuestiones que se aporten, pero sí es verdad que surgieron algunas dudas y otras que han surgido a lo largo del estudio minucioso que se ha hecho de este tema, y cuanto más lo estudian se ven más cosas, como es normal, pero es verdad que es un suelo especialmente sensible porque es un suelo, una de las parcelas, el suelo de especial protección en la categoría de hitos arquitectónicos y naturales, con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y se mueve allí. Según lo hemos visto y se desprende de la documentación, la declaración de utilidad pública y de interés social va basada en su mayor argumentación en la recuperación de ese hito, de esa ermita. Ya en la comisión dijimos que España, la geografía española está salpicada de ermitas de todo tipo, con calificaciones parecidas y protección del entorno similar, pero sí es verdad que echamos de menos en el proyecto que, por ejemplo, hombre, un emblema total de una ermita que se utilizaba para lo que se utilizaba en aquella época era la espadaña con su campana, vamos, eso era crucial porque servía incluso de aviso a los que en su momento había por allí haciendo labores agrícolas, porque no hay otra manera de comunicarse con los vecinos y a veces incluso se utilizaba como manera de comunicar determinadas emergencias. Entonces la fisonomía de una ermita evidentemente contempla su espadaña y aquí no se contempla esa espadaña. Ya se vio en la comisión, incluso el arquitecto municipal, pues es verdad que también pues quedó pensativo ante ese planteamiento e incluso nos comentó que se podía poner en contacto con los promotores pues para modificar ese proyecto y que realmente, bueno, pues lo que es el emblema de una ermita estuviera totalmente contemplado. Supongo que por la poca fecha a lo mejor no ha dado tiempo a que eso se contemple de una manera más eficiente.
Está claro también que las actuaciones que se hagan en esa zona pues van a vincular de una manera importante el desarrollo de la ciudad, bueno, concretamente de esa zona, porque es que hay que tener en cuenta que se va a quedar condicionado durante los próximos 75 años a cualquier modificación del PGOU que se haga en la ciudad. Por lo tanto, bueno, ese es un tema muy a tener en cuenta, porque estamos hablando de que hay una modificación desde el punto de vista urbanístico, en este caso una no posible modificación, dado ese carácter, porque lógicamente, y eso es normal, la empresa tiene que amortizar lo que va a invertir ahí. Y eso me parece de una lógica aplastante. Hemos revisado el expediente y hay todavía algunas instalaciones importantes que no están definidas y que también van a condicionar los posibles permisos y licencias definitivas. Porque bueno, pues es verdad, aquí está sujeto a informes también de calificación ambiental y lógicamente, todavía eso no está previsto. Yo recuerdo aquí, en otros intentos de modificaciones del PGOU, concretamente las instalaciones de Pollo Alameda, donde sabíamos que estaba supeditada a un tema de ese tipo y los grupos políticos no quisieron dar el visto bueno a ese avance provisional porque había que esperar lo que se dijera en la JICA y evidentemente no salió adelante porque no teníamos esa posibilidad, esa mayoría. Y insisto, esos informes están pendientes de cómo realmente quede toda esa zona, porque es que es verdad, la actividad está incluida en la Ley JICA de Protección Ambiental de Andalucía, por lo que requerirá de forma previa a la concesión de licencia de obra la autorización especial. Como decía el señor Mendieta, hay problemas que ahora mismo no vemos, pero que en un futuro inmediato pueden que surjan. Pero claro, ya estaríamos con un expediente a medio, con unos gastos y con unas, concesiones, aunque sea hipotéticas, valga la redundancia, concedidas, porque claro, si se le da una expectativa a la empresa y empieza a trabajar y a hacer su desarrollo y sus proyectos y sus cosas, si finalmente hay algún problema profundo, insalvable, pues estarían en todo su derecho a que se le rescinda esas pretensiones y a que se le indemnice, porque es que es normal. Entonces, insisto, las instalaciones no están todas resueltas y pueden dar lugar a problemas importantes. Y yo entiendo que debiera, como se está diciendo aquí, pues darle a esto más vueltas, abrochar mejor todo este tema para que, llegado el caso en el que no haya ningún tipo de impedimento y todas esas cosas que se han puesto encima de la mesa, y algunas que seguro que ahora mismo ni se nos ocurren, queden más o menos resueltas y cuanto más abrochado mejor. Por lo tanto, bueno, felicitar la iniciativa, pero yo creo que en este momento el sí ligero nos precipitaríamos en este asunto. Porque insisto, es que hay cosas que están sin resolver todavía e instalaciones que luego pueden, bueno, pues suponer un hándicap importante en el entorno, insisto, que es una zona especialmente protegida. De verdad, no sé si desde el Servicio de Urbanismo se ha puesto en contacto para la posibilidad de esa reforma del proyecto y que realmente lo que veamos allí y sea una verdadera recuperación de lo que es una ermita, que por cierto está en la lista esa roja que hay por ahí de sitios de interés a nivel nacional y son todas estas cosas cuando salen a la luz y se pongan, digamos, encima de la mesa y se haga público, habrá mucha gente interesada en todos estos temas de la conservación del patrimonio y todos estos temas que pueden hacer algunas actuaciones que puedan frenar o impedir ese tema. Yo creo que esto habría que, no sé, darle un poquito más de vuelta para consensuar con todos los actores posibles, porque estamos hablando de un suelo de muy especial protección y muy sensible, y que en el momento que esto empiece a conocerse, bueno, pues nos encontramos con trabas innecesarias cuando ya esté en marcha el proyecto y antes de poner en marcha definitivamente la actuación, de impulsar la actuación, de empezar a gastar dinero por parte de los inversores, yo creo que tendrían que tener todo garantizado para que no haya ningún tipo de problema, insisto, porque las instalaciones no están resueltas del todo.
Muchas gracias, señor Robles. Tiene la palabra el señor Lozano. Gracias, señora alcaldesa. A ver si el Grupo Municipal del Partido Socialista sabe explicarlo algo mejor. Respecto al proyecto, bueno, es un complejo hostelero, no hotelero. Pero bueno, el proceso para implantar una actividad así, yo creo que está muy claro, ¿no? Creo que el grupo andalucista incluso se anticipaba un poco dentro de su conocimiento, aunque luego el Partido Popular se ha embrollado y no me ha quedado muy claro el posicionamiento. Lo que está claro es que lo primero que viene, la fase previa, es una aprobación del proyecto de actuación. Y a ver, un proyecto de actuación, por mucho que queramos nosotros, es lo que es. El contenido básico, lo que establece la ley, con los criterios técnicos que se establezcan y ya está. O sea, no da para más. Un proyecto de actuación es la fase previa. Por mucho que nosotros queramos aprovechar una cosa, si el procedimiento administrativo es uno, pues no podemos inventarnos un proceso administrativo nuevo para que todos estemos seguros. Más cuando todo queda condicionado a un proyecto de obra. Insisto, hasta que ese proyecto de obra no esté y no estén los permisos medioambientales necesarios, etcétera, allí nadie puede ejecutar absolutamente nada. O sea, que miedo en absoluto, incertidumbres por incertidumbre en absoluto. Vamos a dar los pasos que hay que seguir dentro del procedimiento administrativo. Y lo que está claro es que los considerandos técnicos lo hacen los técnicos. Y nosotros, o yo por lo menos como portavoz, no voy a entrar en cuestiones que son meramente y puramente técnicas. El criterio político es otro, sobre el interés o no de que una empresa genere empleo y rehabilite o mantenga una ermita en esa zona de especial interés. Después vendrá el proyecto de obra, que es posterior, y como digo, pues ahí podremos hablar específicamente pues, sobre el carácter, el planteamiento que hace el Partido Popular, que se adelanta con un criterio, pues que creo que es un criterio no técnico, un criterio personal, subjetivo, de cómo nos gustaría la espadaña. Mire usted, ni el Partido Popular, ni siquiera creo que pueda hacerlo el propio empresario, dirá de un patrimonio que tiene un especial interés, ¿cómo será su configuración? Pues tendrán que decirlo los técnicos. O sea, no será una cuestión de que queramos o no espadaña, el Partido Socialista o el Partido Popular, no sé. O sea, que estamos adelantando cosas que no vienen a colación ahora mismo. Y respecto a la cuestión de los caminos, pues si es un camino público, a ver, sin conocer 100%, pero si es un camino público por el que se va a hacer uso, pues como cualquier otro camino público de los 500 o más de 500 kilómetros de camino público que tiene este ayuntamiento, ¿no? Lo que no podemos hacer es pedirle a la gente que haga cosas en caminos públicos que no le correspondan, o no sé, entiéndeme, lo digo por la intervención de Diego Martínez. En cualquier caso, insisto, esto queda determinado en el proyecto de obra, es un procedimiento administrativo que hay que seguir. Respecto a algunas dudas que mencionaba el Partido Andalucista, precisamente ahora, con la exposición pública que se puede abrir, si nosotros aprobamos esta cuestión, hay un plazo de alegaciones, por lo tanto, todos los afectados que así lo deseen o que quieran, pues pueden hacer sus alegaciones correspondientes y, por supuesto, no le quepa la menor duda que se estudiarán minuciosamente. Y yo ahora termino pues con el posicionamiento que tiene que ser político, el que puede dar un equipo de gobierno, ¿no? El posicionamiento es que nosotros vemos la idea como algo interesante, creemos que dentro del marco de la legalidad, el equipo de gobierno tiene que pues, facilitar todo lo posible a la iniciativa empresarial. Los empresarios, cuando quieren hacer este tipo de inversiones, se juegan su dinero, pero también a la misma vez no solo es que se jueguen su dinero, sino que también pretenden pues, generar riqueza, generar puestos de trabajo, generación de empleo. A nosotros nos parece un argumento fundamental. Ahora estamos hablando precisamente del interés social. Pues bien, ahí está el interés social, la generación de empleo y la conservación del patrimonio de esta ermita que tanto interés suscita. Por lo tanto, dentro, digo, del marco de la legalidad, el proyecto parece a priori interesante.
a estudiarlo, y lo que hacemos hoy aquí con la aprobación de esto es una fase previa. Después, por supuesto, pues pasaremos a estudiar minuciosamente y sobre todo los técnicos, pues todo lo que corresponda. Y por lo tanto, nuestro voto favorable a lo que votamos hoy, interés social y utilidad pública de este proyecto para poder seguir con el trámite administrativo que viene siendo normal. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, yo antes de iniciar mi segunda intervención me gustaría preguntar a la secretaria el momento procesal en el que nos encontramos, porque vamos a ver, si yo veo resolución de alegaciones, aprobación, estoy entendiendo que es la aprobación definitiva. Si es la aprobación definitiva, ya no cabe presentar más alegaciones. Efectivamente, ya salvo error, que creo que no, se dio un plazo porque tengo que repasar el expediente, no recuerdo exactamente, el informe era de marzo. Hubo un periodo para resolver alegaciones, un periodo de audiencia, se presentaron y en el presente pleno, en este caso, se atienden, en este caso se inadmiten y ya procede la aprobación definitiva y la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y la remisión a la delegación de la Junta de Andalucía. Sí, muchas gracias. Sí, le damos unos segundos. Tiene usted la palabra, señor Lozano. 2 segundos. Quiero decir, a lo mejor no me he explicado bien, que efectivamente hemos tenido un procedimiento de alegaciones por el cual cualquier persona ha podido dar una alegación, no que, discúlpeme, no que puedan hacer alegaciones, sino que ha tenido un plazo de exposición pública y, por lo tanto, cualquier ciudadano afectado ha tenido la oportunidad de poner encima de la mesa. Aún así, insisto, que estamos hablando de una fase bastante previa a lo que es la ejecución del proyecto. Gracias. Creo que ha sido una confusión de tiempos verbales en el este. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, claro, por eso mencionaba yo antes la necesidad de que existiera un acuerdo con los propietarios del alberquillo. Yo voy a poner un ejemplo simplemente. Y que conste que en mi dilatada trayectoria como concejal de este ayuntamiento siempre me he volcado con este tipo de proyectos. A favor. Siempre he intentado impulsarlos. Siempre. Pero es que aquí veo un problema muy grande el que vamos a tener en el futuro. Voy a poner un ejemplo nada más. Comentaba Diego que se pretende utilizar como vía de acceso un camino municipal que con el desarrollo de la alberquilla desaparece. Es que los planos me los sé de memoria, porque me tocó a mí el desarrollo me refiero en papel. Ese camino desaparece. Cuando el grupo empresarial tenga el complejo hostelero en funcionamiento y tenga ya una serie de reservas hechas, generen puestos de trabajo, ¿son conscientes de que durante un periodo de tiempo que yo no me atrevo a decir, va a haber unos problemas enormes de acceso hacia el complejo hostelero? Porque es que toda la zona de abajo es que va a estar en obra y un sector, aunque después del sector se pueda desarrollar en fase, es que ese sector puede tardar en desarrollarse 1 año y medio perfectamente. Y el camino de propiedad municipal dejará de ser camino de propiedad municipal, el ayuntamiento pasará a ser el propietario de otros viales y va a haber un problema de acceso a ese complejo hostelero. Entre otras cosas, entre otras cuestiones de suministro y demás, que en el proyecto de actuación estoy absolutamente convencido de que las personas que proponen dicen que ellos tienen ya, si lo dicen los informes municipales que es así, yo me lo creo, yo no lo sé, que tienen agua potable, que tienen garantizado el problema de la red de saneamiento, que tienen... Yo en eso no voy a entrar, porque eso sí que es verdad que es un problema, es un problema de los promotores, salvo que el ayuntamiento o los técnicos hayan dicho que sí tienen esas instalaciones. Entonces el problema también va a ser para el ayuntamiento, como digan que sí. Pero bueno, volviendo al tema del acceso. Pone en algún lugar, claro, por parte del ayuntamiento se le puede decir, no, es que ustedes deben saber, a los promotores, deben saber
que la zona de abajo, que la zona sur, está pendiente de desarrollo. Vale, pero es que nosotros estamos diciendo, sí, ustedes pueden hacer este complejo hostelero, pueden acceder por un camino de propiedad municipal. ¿Se le ha dicho en algún momento que ese camino de propiedad municipal va a llegar un momento que va a desaparecer? Yo, de verdad, estoy hablando para evitar problemas al ayuntamiento y para evitar problemas a los promotores, pero es que los problemas realmente van a existir. Actividad en funcionamiento, el ayuntamiento, nos imaginamos dentro de 3 años, actividad en funcionamiento, compromisos laborales adquiridos, compromisos de tipo turístico en cuanto al funcionamiento, de uso del complejo hostelero. 1 año sin acceso. ¿Quién paga eso? 1 año, 6 meses, 3 meses, me da igual. O sea, cuando entren excavadoras y lo pongan todo patas arriba, ¿quién paga eso? Yo creo, mi voto en condiciones normales a este proyecto hubiera sido un voto favorable y me hubiera tirado en plancha a defenderlo, igual que he defendido otros muchos. Pero es que creo que nos podemos meter como corporación, no a nivel personal, como Ayuntamiento de Úbeda, nos podemos meter en un lío grande, al menos hasta que estas personas se sienten a hablar con la entidad que rige la alberquilla, que además está legalmente constituida. Es que está legalmente constituida, es que tiene su presidente, es que los estatutos de la alberquilla es que fueron aprobados en su momento en Junta de Gobierno. Hablar con esas personas y decirles, miren ustedes, vamos a construir aquí. Yo creo que estoy siendo bastante claro. Lo que intento es solucionar problemas, no crearlos. Evidentemente, un grupo de personas que quiere gastar 3 millones de euros en Úbeda, hay que darle todas las facilidades. Pues yo entiendo que con mi intervención lo que estoy es ahorrándole un problema muy grande al ayuntamiento y también un problema muy grande al grupo empresarial. Muchas gracias, señor Mendieta. Antes de dar la palabra, si les parece, al respecto de lo que ha expuesto el señor Mendieta, sí decir que no perdamos la perspectiva, que estamos en un proyecto de actuación, que son los primeros pasos y que todo eso que el señor Mendieta pone encima de la mesa se vea a posteriori. Sí decir que, hombre, como alcaldesa de esta ciudad y como cabeza de este equipo de gobierno, le puedo decir que con respecto a la alberquilla no hay ningún movimiento de ninguna clase, es decir, aquello está totalmente parado. No diría muerto porque no me atrevo, ¿no? Pero por ahora parado, y así lleva pues más de 20 años. Es decir, que no es algo inminente. Y segundo, los técnicos que conocen la alberquilla son los mismos técnicos que han visto este proyecto de actuación. Hombre, ya no es una cuestión política, es una cuestión técnica que va caminando, y creo yo que todo esto que usted expone, pues habrá, si no ha sido tenido en cuenta, porque igual en este momento no es donde se ve, se verá en el futuro, y hasta este momento de lo que se trata es de que se ha presentado un proyecto de actuación, se han abierto una fase de alegaciones, que ha habido una alegación, se resuelve y empezamos a caminar. A partir de este momento es cuando se irán viendo todo ese tipo de temas. Antes es que es imposible. Vamos, es que no tiene sentido. Pero sí decirle que no podemos perder la perspectiva. Es decir, nosotros somos políticos todos los que nos sentamos aquí, y entre nosotros, salvo uno, me parece que el resto no tenemos formación al respecto, y que son los técnicos municipales. Y me consta que este proyecto no es de hace 2 días. Es decir, en el área llevan ya meses viendo y trabajando con el promotor. Pero que sí se tendrá, y yo pido que, fíjate, aquí la concejala de urbanismo, que todas esas cuestiones que usted ha puesto encima de la mesa por curarnos en salud, pues que se tengan en cuenta de cara al futuro. Pero no neguemos el que se puedan ver, porque si ahora se frena este paso es cuando ya eso ni se va a poder ver. Es decir, eso se ve a posteriori. ¿De acuerdo? Bien.
Tiene sus 30 segundos. Sí, muchas gracias. Más, como Sí. no ha intervenido en el resto del pleno, le concentramos los minutos. Gracias. Sí, a mí lo que me gustaría, con objeto de ser lo más práctico y operativo posible, es que en la propuesta de acuerdo o en el documento en el que sea posible aparezca claramente en salvaguarda de los intereses municipales que el camino de acceso al complejo hostelero, camino de carácter municipal, el ayuntamiento no adquiere ningún tipo de obligación, o dicho de otra forma, que sepan los propietarios, los promotores, que sepan y que quede constancia en acta y en el documento, en la propuesta de acuerdo, que ese camino de acceso, como dice la alcaldesa, en el momento que se desarrolle la alberquilla, desaparece. No, digo yo, no. Yo he dicho cuando dice la alcaldesa, cuando se desarrollará en su momento, ¿no? ¿O no? ¿O sí? Yo lo que me gustaría que constara claramente en acta y en el acuerdo y que sepan los promotores que en el momento que se desarrolle la alberquilla, ese camino de acceso desaparece, que se creará otro vial, pero ese camino concretamente desaparece y que se tendrán que acometer las obras necesarias para que haya otro nuevo vial. Entonces, yo insisto en que la empresa lo sepa con objeto de que el ayuntamiento se ahorre tener que pagar indemnizaciones o lo que corresponda en su momento. Constará en acta porque creo la secretaria lo va a recoger en acta, pero me gustaría que en la comunicación se inserte, o incluso en la propuesta de acuerdo, que se inserte la situación urbanística en la que se encuentra el terreno de la alberquilla, el sector. Y vuelvo a repetir, ellos dicen que van a utilizar un camino que es de propiedad municipal, que sepan que ese camino de propiedad municipal con el tiempo desaparecerá. Porque es que dentro de 10 años pueden decir, no, mire ustedes, es que a mí me están cortando el acceso a mi complejo hostelero porque había un camino de propiedad municipal y ahora ustedes me lo están quitando. Creo que estoy siendo bastante claro. Sí, vamos a ver, yo vuelvo a lo mismo. Ha habido un procedimiento de alegaciones, la alberquilla no se ha pronunciado, no ha presentado ni una sola alegación. Le estoy diciendo que no ha habido un movimiento ni minúsculo ni de pestaña con respecto a la alberquilla y que los técnicos municipales son los mismos. Lo que sí es cierto que a partir de este momento todas esas aportaciones que usted tiene como grupo político, igual que el resto, tendremos las nuestras, pues se verán en comisión el proyecto que se vaya presentando en cada momento y se tendrán en cuenta pues las que, según los informes técnicos y las propias recomendaciones de los técnicos, sean razonables de incorporar. Y en cuanto al camino a hacer futurible, yo también le recuerdo al señor Mendieta y al resto de concejales, pues que aquí en Úbeda mismo estamos haciendo intervenciones en muchísimas calles, donde usted mismo participó en la calle Trinidad y participó en el Real. Y los efectos de una obra, si es que ahí se produjese, pues se producen. Y nuestra responsabilidad es minimizar esos efectos para el usuario, para el ciudadano y la ciudadana. Y ese es nuestro trabajo. Pero es que aquí ni siquiera estamos hablando de un futuro que ni siquiera nadie, porque eso se verá a lo largo del procedimiento. Pero yo es que no sé. En fin, que es que cualquier negocio en Úbeda que se le arregla la calle, estamos 3 meses con la calle abierta, pintor Juan Esteban, hay una peluquería, hay una imprenta, hay más negocios que ahora durante 2 o 3 meses, no sé lo que dura la obra, no me acuerdo, pues están perjudicados, claro que están perjudicados, pero se habla con ellos, se busca la mejor solución para que no les perjudique o el perjuicio sea el menor. Al final va a ir en beneficio del propio negocio. No vamos a dar más turno de intervención porque esto no es una comisión. Sí, tiene que hablar el resto, pero eso digo, que está el resto de portavoces. Si lo hemos escuchado, señor Mendieta, ahora pide usted otro turno, pero a los compañeros hay que dejarlo hablar. Yo simplemente que quede claro
que estamos en el procedimiento que estamos, que ha habido turno de alegaciones, que si la alberquilla tuviese interés en algo, lo hubiese presentado, tan sencillo como eso, y que perjuicios por obra hay a diario en la ciudad. Y ahora con los que vamos a empezar, pues sin ir más lejos, ya le digo, Pintor Juan Esteban, Camino del Cementerio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en este es que ni siquiera tenemos ninguna certeza. Lo que tenemos de cara al futuro es ninguna certeza. Y le digo ninguna certeza porque este tema yo, por ejemplo, personalmente no lo he hablado con los técnicos. En los siguientes procesos pues se hablará y si usted lleva razón, pues ya tendrá que actuar en consecuencia el promotor y decidir en qué dirección tira su proyecto, porque se le hablará con claridad como se le ha hablado hasta el momento. Pero en el momento en el que haya que sacar todas esas cuestiones, como nosotros tendremos que conocer más en profundidad qué es lo que pretende hacer, porque a lo mejor va a montar allí un platillo volante y se ve dentro de 6 meses, pues habrá que decirle que no, pero lo iremos viendo todo en sucesivas etapas. Muy bien, tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, casi está todo aclarado lo que yo iba a plantear. Efectivamente, en el proyecto este de actuación se pone, yo lo que decía antes era del camino, abastecimiento de agua potable y saneamiento, que hay una distancia superior a 500 metros, que después ya en el proyecto de ejecución sí que habrá que resolver cómo va a ser y a quién va a corresponder. Lo que es la instalación eléctrica, el suministro va a ser autosuficiente, pero yo me refería al camino, porque efectivamente en el proyecto este de actuación pone que va a utilizar el camino municipal, un camino rural, que como otros caminos rurales puede estar en el ámbito de sometimiento a cómo se arregla el resto. Lo que pasa es que este es un camino rural, pero no es tan rural como puedan ser los otros, sino que es un camino que como va a dar acceso a un complejo hostelero, según pone el propio proyecto, pues seguramente hasta que eran a más, sí, claro, pero eso estando servido porque es un camino municipal, efectivamente. Mi intervención va en el sentido de que, como un complejo hostelero, un complejo de tipo turístico, pues seguramente van a querer tener unas luminarias, van a querer tener una anchura determinada para que puedan cruzarse o no cruzarse o hacer alguna isleta, autobuses, ¿no? Entonces, la cuestión que yo planteaba y sigo planteando, que habrá que, después me han dicho que habrá que plantearlo en el proyecto de ejecución, ¿no? Que son todas las dudas que están surgiendo. Efectivamente, porque al ayuntamiento, salvo un asfaltado, no debe costarle más ese camino. Pero si pretenden poner, no sé, pues postes, unos hitos turísticos, la iluminación, incluso, pues ni instalación ni nada, que debe corresponder al cargo de la promotora. Entonces, bueno, que eso habrá que tenerse en cuenta, así como las cuestiones que ha dicho el señor Mendieta, que efectivamente hay que tenerlas en cuenta porque no va a ser que se dé paso ahora, con el convencimiento de que eso va a durar los 75 años de la concesión, o por lo menos de la no inalterabilidad de la calificación de las parcelas y que después se le quitemos y tenga que el ayuntamiento indemnizar por esa. Son cuestiones que habrá que tener en cuenta y, como bien se ha dicho ya aquí, y no vamos a repetir, cuestiones que son para el proyecto de ejecución. Entonces, bueno, que se tenga en cuenta porque verdaderamente son importantes. Creo que se está haciendo un debate importante y creo que es cuestión de que se tenga todo en cuenta. Muchas gracias. Si es que, señor Martínez, no es que se deban de tener en cuenta, es que es responsabilidad de todos los que nos sentamos aquí, cuando eso vaya pasando por las diferentes comisiones y plenos, de cada uno hacer su aportación. Y creo que, como hacemos en otros temas, por lo menos nosotros, basándonos en los informes técnicos, tomaremos el posicionamiento político. Pero es que son temas a posteriori. Ahora traemos uno muy concreto que es sobre el que tenemos que pronunciarnos. El resto, pues tenemos cada grupo la responsabilidad de poner encima de la mesa aquellos inquietudes, por llamarlas de alguna manera, que tenemos cada uno y que se valoren técnicamente y después cada grupo tomará su decisión política, como ha pasado con Bétula y ahora con este proyecto que está aquí. Es decir, que es que se trata de eso, de que cada uno asumamos la responsabilidad que tenemos. Señor Robles, perdón. Gracias, señora alcaldesa. Bien, es que hoy estamos ante un paso definitivo sin marcha atrás. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad y también tenemos la obligación de aportar todo lo que encontremos en el expediente. Acaba de leer el señor Martínez, bueno, la instalación eléctrica no hay problema, será autosuficiente. Ya está, y vámonos para adelante. Vamos a ver. Leyendo con detenimiento el proyecto, dice que la instalación eléctrica, o sea, el suministro eléctrico será con paneles fotovoltaicos y con apoyo de generadores. Pero es que hay otro problema.
¿Dónde se van a montar los paneles fotovoltaicos? Si estamos en una zona de especial protección. Nadie habla de eso. Nadie ha comentado ese tema. Pero eso en el proyecto sí que lo pone. Paneles fotovoltaicos. ¿Dónde se van a poner? Porque están sujetos también a calificación ambiental, y aquí está la normativa que lo dice, en instalaciones de superficie menor de 2 hectáreas, esto de la Junta de Andalucía, normativa de la Junta de Andalucía, a este proyecto le afecta. Y como además hay que compatibilizar y ser respetuosos tanto con el medio ambiente como con el patrimonio, aquí está la relación de documentos que tienen que cumplir, y entre ellos está la Ley 14 de Patrimonio Histórico de Andalucía y también el decreto de 1995, 7 de febrero, del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Hay cosas que, yo no digo que estén mal hechas, sino que a lo mejor se han tratado un poco a la ligera y luego van a condicionar pues cuestiones que van a ser insalvables, o al menos de momento no las vemos. Y, hombre, lo que se haga aquí ya tiene carácter definitivo y nos estamos condicionando, porque según pone el informe de la Consejería, dice que en el proyecto se solicita que durante 75 años ya no se mueva la calificación de ese tema y no se toque. Pues resulta que con este proyecto y con la decisión que se adopte hoy en el Pleno estamos condicionando una cosa que hace poco hemos traído a este salón de pleno, y es que estamos poniendo en marcha el desarrollo del PGOU de Úbeda. Pues esto condiciona el PGOU, porque le hace una cápsula, importante cápsula, en un sitio muy sensible, que no se puede tocar en 75 años. Tiene bastante más consecuencias de lo que nos pensamos la decisión que se adopte hoy. Y, hombre, insisto, que está muy bien que se recupere ese tema, que se ponga en valor la zona, que se haga un tema empresarial, fenomenal, totalmente de acuerdo, pero con todas las bendiciones, Es más, vamos a empezar a trabajar con el PGOU. Yo propondría que de la mano, igual que se toma en cuenta a un montón de sectores de la ciudad cuando se hace un desarrollo tan importante como un PGOU, pues en esa zona concreta, la parte que corresponde al PGOU, de la mano de estos impulsores, de la mano, en el sentido de no hacer lo que ellos digan, pero de la mano de esa iniciativa, tratar de reflejar en un documento que ese sí es verdad que es serio y ahí no hay ningún problema, ni va a tener después